Hablan los ministros. Son las 7 de la mañana, 36 minutos en Colombia. Una de las noticias más importantes de los últimos días en nuestro país fue el anuncio de la designación del prestigioso economista José Antonio Ocampo como próximo ministro de Hacienda del presidente electo Gustavo Petro. Es la primera vez que da una entrevista a una emisora después de su designación, así que es un gusto saludarlo a esta hora en la W. Doctor Ocampo, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Nosotros también, doctor Ocampo. Lo primero es, por supuesto, cómo lo convenció el presidente electo Gustavo Petro de que entrara en su gabinete, porque usted ya estaba fijo con el señor Sergio Fajardo, quien al final igual pues también fue muy crítico del mismo presidente Petro. ¿Cómo lo conquistaron? Cuéntenos. Bueno, fue una conversación, tuvimos en un par de reuniones telefónicas y pues básicamente lo he aceptado como parte, digamos, de su acuerdo nacional, digamos, para contribuir a ese acuerdo obviamente como parte de otra corriente política, pues, si se quiere, y en todo caso para servir a mi país. Bueno, pues entremos en materia, doctor Ocampo, porque uno de los retos clave para el nuevo Ministerio de Hacienda que usted va a liderar es, por supuesto, lograr una reforma tributaria estructural que no solamente pues logre reducir ese déficit fiscal que tenemos en nuestro país, sino que también le dé caja al Estado para ejecutar todos esos programas sociales que el presidente electo prometió durante su campaña presidencial y en segunda vuelta también. Así que empecemos por ahí, doctor Ocampo. La reforma de los 75 billones o 50 que había hablado el presidente Petro en campaña, ¿se va a poder hacer? Bueno, estamos en el proceso de armar ya la propuesta definitiva en este campo. Ciertamente 75 billones no es viable, que estamos tratando de llegar pues a los 50, que fue la cifra que realmente mencionó el presidente electo en su campaña. Estamos viendo, digamos, cómo se hace esa reforma, qué elementos se incluyen. El foco de atención es cómo podemos, aumentar y hacer más progresivo el impuesto de renta a personas naturales, que es muy bajo en Colombia en términos de recaudo, y eliminar pues muchos beneficios tributarios para abrirle campo a que es lo más importante, al aumento del gasto social, como parte de las medidas pues de apoyo a las poblaciones pobres y vulnerables del país. Ministro, desmenucemos un poco esto que usted nos acaba de decir. Hablemos del impuesto de renta, uno de esos elementos que usted dice que están analizando en esta reforma tributaria estructural. Porque es que una de las mayores preocupaciones quizás de los colombianos está alrededor de quiénes serán las personas que deberán pagar ese impuesto de renta. En lo que ustedes han podido analizar hasta el momento, ¿a partir de qué tope de ingreso pagarán impuestos las personas naturales? Bueno, ese es uno de los temas. Yo no puedo anunciar cosas sobre las cuales no hay todavía pues datos definitivos, pero el foco de atención no es expandir la cantidad de personas que tienen que pagar impuestos, sino más bien cómo hacer que las personas de más altos ingresos contribuyan más pues al país, al gasto social que se necesita en las actuales circunstancias. Por lo tanto, digamos, si uno mira el informe de la OCDE y otros informes que se han adoptado que se han hecho en los últimos años, se encuentra que el impuesto de renta a personas naturales pues sube como proporción de los ingresos hasta cierto monto, pero en los 2-3% más ricos tiende a bajar. Entonces ese es un tema que es el objeto de la atención. O sea, en otras palabras, estamos hablando, digamos, de que las personas de mayores ingresos contribuyen. Ministro, el tema del 4 por mil,
¿se va a tener en cuenta dentro de esta reforma tributaria o se va a mantener, teniendo en cuenta pues que desde varios sectores siempre se ha pedido que este sea retirado, pero por ejemplo sectores muy económicos han manifestado que este se debe mantener porque significa mucho para el tema económico del país? En efecto, no es posible en las actuales circunstancias eliminar el 4%. Ese se mantendrá como uno de los ejemplos. Obviamente hay que pensar en el largo plazo en alguna alternativa, pero bueno, la verdad es que se introdujo como un impuesto temporal. La administración Pastrana ya ha sobrevivido 20 años. Ministro Ocampo, le pregunto desde Beijing, China. El presidente electo Gustavo Petro, aquí en la W, planteó gravar con aranceles las importaciones procedentes de China. Este proyecto, ¿cómo y de qué manera y cuándo se va a concretar? Yo le recuerdo que yo estoy a cargo de Hacienda, no a cargo de la política de comercio exterior, entonces realmente no tengo forma de responderle su pregunta. Sí, volvamos a esa reforma tributaria y hablemos de la clase media, señor ministro, porque pues hay mucha preocupación. ¿Se va a agravar a la clase media? No tenemos la intención de aumentar los impuestos a la clase media ni las clases populares. Ahora, hay que tener claro, que en Colombia muchas veces la gente se llama clase media cuando realmente es de altos ingresos. Entonces, afectarán a las personas de altos ingresos que quizás se consideran parte de la clase media, pero realmente son de altos ingresos. Entonces, con esto, ministro, nos da a entender de que no van a tocar el impuesto del IVA, pero quiero preguntarle si seguirá entonces la devolución del IVA a los más necesitados. Bueno, yo creo que el tema de la devolución del IVA hay que repensarlo en términos del paquete, digamos, de apoyos a los ingresos pobres, a los hogares pobres. Realmente no ha funcionado bien. Entonces, tenemos más bien que integrarlo dentro de los otros programas que se destinan a apoyar a los hogares pobres. Además, para tener un solo sistema de apoyo, no tener un conjunto sistema de apoyos que no ha sido un buen sistema. Ministro, en las recientes reformas que se han hecho en el país, el tema de los ahorros ha jugado un papel importante, es decir, que no se gaste dinero que no sea necesario dentro de los gobiernos. En la reforma que usted ya está comenzando a pensar, en la que se está generando este documento, ¿qué papel va a jugar ese ítem? Perdón, se me perdió algo en la conexión de la pregunta. ¿Usted se refería a qué ítem? Al de ahorro, al de no generar gastos innecesarios dentro del gobierno. Como se lo decía, en las recientes reformas, los anteriores ministerios de Hacienda han planteado pues que los gobiernos tienen que ser muy ahorrativos pues para poder comenzar a tapar esos huecos que tenemos. En esta reforma que usted está pensando, ¿qué papel va a jugar eso? Sin duda alguna la austeridad será una regla en el nuevo gobierno, pero también el aumento del gasto social. Cómo se combinan las dos cosas es una de las tareas más importantes que estamos pensando ahora que estamos revisando la propuesta de presupuesto nacional. Ministro Campo, hablemos de cómo será gravar las pensiones más altas del país. Cuéntenos en qué va a consistir eso y cómo lo van a hacer. Nuevamente es un tema, ustedes desafortunadamente me están preguntando sobre cosas que no están decididas, entonces es muy fregado, contestarles algunas de estas preguntas, ¿no? Porque esto es un proceso que estamos apenas comenzando a discutir exactamente qué vamos a hacer. Entonces, les ruego el favor de que acepten mis respuestas muy generales. Yo creo que, la verdad es que en Colombia las contribuciones al sistema pensional son exentas, pero también las pensiones. A nivel mundial, lo normal es que las contribuciones a pensiones sean exentas, pero no las pensiones. Entonces, habrá alguno cómo va a ser eso, es un tema que estamos todavía analizando.
Sí, no, claro, señor ministro. Entendemos que además usted está recién, ni siquiera se ha posesionado el presidente electo. No se preocupe, que por supuesto aceptaremos sus respuestas un poco generales. Simplemente pues queremos tener una idea de lo que será esa reforma. ¿Cuándo estará lista esta propuesta de reforma tributaria? ¿Se supone que apenas se posesione el presidente? Estamos tratando de tenerla claro para los primeros días del gobierno. Ministro, y supongo que su respuesta irá en esta misma línea en cuanto a impuesto al patrimonio o incorporación de impuestos saludables. Pero por eso quiero enfocarme en el tema de programas sociales, porque hace unos días el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo que el nuevo gobierno del presidente Petro, si quiere extender programas sociales, como por ejemplo ingreso solidario o la ampliación del programa de adulto mayor o el PAEF, que es ese programa de apoyo al empleo formal, deberá buscar los recursos, porque no los hay. La pregunta entonces es, ¿con esta reforma ustedes garantizarán el ingreso solidario y el programa de apoyo al empleo formal? Estamos nuevamente analizando cuáles de los programas, además cómo los consolidamos, los programas sociales, e incluso en algunos casos los ampliamos. Pues ha dado el efecto negativo que ha tenido la alta inflación de alimentos sobre los hogares más pobres. Estamos revisando también, qué hace de esa materia. Hoy en día hay muchos programas y hay que ver cómo los consolidamos para poder, apoyar sobre todo a los hogares pobres y vulnerables. Doctor Ocampo, muchos economistas, algunos medios, incluso han atribuido a la victoria del presidente Gustavo Petro el incremento del dólar. ¿Tiene que ver lo uno con lo otro o no? Yo creo que no tiene nada que ver. De hecho, es una tendencia internacional. Si usted mira, los datos mundiales, no creo que Colombia haya tenido un efecto particularmente adverso. De hecho, el día de la victoria del presidente electo se hubo todo tipo de rumores de que el dólar iba a llegar a 5,000 pesos, qué sé yo. Pues la práctica es que no ha sido así, ¿no? Obviamente hay una tasa alta, pero debo decir, el año pasado también hubo tasas muy altas, de tasas de cambio muy altas. Y las recientes tienen que ver mucho con los eventos internacionales, sobre todo con los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos de que posiblemente, la expectativa que la Reserva Federal de Estados Unidos haga otro aumento muy fuerte de la tasa de interés, la idea de lo que el Banco Central Europeo también lo va a hacer. Entonces hay una tendencia, obviamente, que los capitales se mantengan en los países desarrollados por ese motivo. Esa es, yo diría, la causa básica de lo que está pasando en materia de tasa de cambio. No ninguna expectativa política. Ministro, uno de los mensajes importantes que usted sí ya dio es sobre que Colombia va a seguir necesitando petróleo y se va a tener que seguir haciendo exploración, lo que desde luego generó tranquilidad en el sector de hidrocarburos. Quisiera preguntarle qué se plantea o qué tiene usted pensado sobre esa transición energética que igualmente fue la campaña del presidente electo Gustavo Petro y que ahora tendrá que comenzar a implementarse. La transición energética, primero ya está en curso. Es aumentar la proporción de energía generada con energía solar y eólica e iniciar realmente la otra onda que es la producción de hidrógeno verde, que es un tema del cual Ecopetrol ya ha venido trabajando, pero todavía estamos en las fases muy preliminares. En otras palabras, contribuir a través de las formas de generación nuevas al combate al cambio climático. Ese es como el objetivo básico. Desde el punto de vista económico, pues eso va a significar que vamos a reducir gradualmente la dependencia del petróleo, quizá menos del gas, ¿no? Porque el gas es si se quiere, es uno de los combustibles de transición. Entonces, eso significa también que tendremos que dejar de depender de los recursos petroleros en materia de exportaciones y de recursos fiscales, pero todo eso requiere, obviamente, que tengamos las alternativas, o sea, mayores exportaciones no petroleras por una parte,
y ingresos fiscales adicionales por otro. Entonces tiene que ser un proceso gradual. Y de la mano con esto... Sí, señor, adelante. Sí, por favor. No, adelante. De la mano con esto que usted nos explica de la transición energética, ¿qué papel va a jugar Ecopetrol? Bueno, Ecopetrol tiene un papel fundamental porque Ecopetrol ya ha comenzado a invertir como en energías alternativas, incluyendo investigando cómo se puede producir más hidrógeno verde, ¿no? Cómo se puede en realidad comenzar a producir hidrógeno verde. Al mismo tiempo, pues Ecopetrol pues, es un importante productor de petróleo. Sus ingresos en materia de renta y de utilidades son importantísimos para el gobierno. Entonces, ese es un papel que seguirá cumpliendo en este proceso de transición, como digo, en el proceso gradual que aumente la participación de Ecopetrol en las energías alternativas. Sin duda, ministro, este tema de hidrocarburos, de la gasolina, pues será un tema clave del próximo gobierno porque incluso ya empezó el aumento gradual de gasolina y estará por verse si ustedes van a continuar con ese aumento para tratar de cerrar el déficit que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Pero quiero tocar un tema de la reforma tributaria que también es clave para los colombianos y es el día sin IVA. ¿Qué va a pasar con el día sin IVA? Esto que está en una ley, también en un decreto que dice que la última jornada será el 2 de diciembre. Ya muchos colombianos están incluso ansiosos de que llegue para poder ahorrarse ese 19% del IVA y que los comerciantes además dicen que los ha beneficiado porque solo el 30% de las ventas de estas jornadas son exentas de este impuesto, pero el 70% de las ventas del día sin IVA son ventas de productos que tienen IVA. Nosotros vamos a suspender los días sin IVA. Creo que no ha sido un buen instrumento. No apoya realmente a los hogares más pobres de Colombia. Y además, en muchos casos, se terminan quitándole el IVA a productos importados. O sea, se promueve la importación de bienes de consumo que no son prioridades. Entonces, por ese motivo, nosotros vamos a suspender. La norma actual dice que es hasta 3 días y nosotros podemos suspender, por lo tanto, el último día. Día sin IVA y esta será una norma que será eliminada. Perfecto, señor ministro. Tenemos un problemita en el país bastante grave y es el tema de la evasión. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a combatir el tema de la evasión? ¿Qué tienen en su mente, ministro? La elusión y evasión tributaria son muy graves en Colombia pues, ha habido normas adicionales en este campo, pero eso lo que significa es que las normas sobre elusión y evasión tributaria tendrán que ser fortalecidas en la ley que se va a presentar al Congreso y que la DIAN tendrá que ser fortalecida también precisamente para que pueda ejercer esa función. O sea, tenemos que garantizar que los colombianos pagan los impuestos que les corresponden. Ministro, uno de los puntos con los que usted se va a encontrar ya cuando esté como ministro de Hacienda totalmente es el Fondo de Precios, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Acá teníamos hace poco a transportadores de carga, transportadores de pasajeros por tierra y se encuentran muy preocupados por lo que decía Luis, el incremento de la gasolina y ACPM. Adicional a eso consideran que no va a ayudar a controlar temas de inflación con los incrementos que ya se han anunciado desde el gobierno. ¿Usted cree que hay alguna otra forma de solventar el problema que se está presentando con ese fondo sin necesidad de generar esos incrementos de 150, 200 pesos que por ejemplo ya se comenzaron a dar desde este mes de julio? Bueno, nuevamente es un tema que estamos discutiendo. Además, si no se van a aumentar los precios o solamente una parte de los precios, tenemos que ver cómo financiar ese fondo de estabilización, que es uno de los déficits más grandes que va a heredar el próximo gobierno. Ministro, hubo muchas propuestas durante la campaña, algunos incluso han llamado extravagancias, por ejemplo a una de que el Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar pero no encuentran empleo en el sector privado. Esa es una de varias propuestas que hizo durante su campaña el presidente electo. De lo que ustedes han revisado, ¿qué definitivamente no se podrá hacer? Que usted diga esto definitivamente que se prometió quizá ya no se va a poder hacer. Bueno, recuerdo lo que ya dije, estamos viendo cuál es
los programas sociales adicionales que podemos financiar, y con base además en la reforma tributaria que se haga, el gobierno será responsable fiscalmente y por lo tanto tendremos que ver, digamos, si se quiere, en qué orden se priorizan o cuáles, digamos, adoptamos ya y cuáles otros programas esperamos para más adelante cuando haya mayores recursos. Señor ministro, la inflación cada día afecta más y más pues los precios de todo y le hablo del tema de la canasta familiar, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar este tema de la inflación? Lo que sí estamos pensando es cómo aumentamos el alivio o el apoyo, digamos, a los hogares pobres y vulnerables. Por otra parte, creo que una de las grandes prioridades de quien sea ministro o ministra de Agricultura será cómo aumentamos la producción nacional de alimentos para contribuir, digamos, también a la actividad económica, pero también al alivio, porque una mayor producción pues se reflejará en los precios más moderados de productos alimenticios. ¿Cómo le dejan, señor ministro, la cartera de Hacienda este próximo 7 de agosto, pues para que usted la reciba? ¿Cómo cree que se la dejan? Bueno, digamos, este año ha habido una reducción del déficit fiscal gracias a la fortaleza de la reactivación económica. Eso ha reducido, pero de todas maneras el déficit fiscal tiene que continuar siendo disminuido en los próximos años, además para cumplir la regla fiscal, porque también heredamos uno de los niveles de deuda pública más altos de la historia. Entonces son normas que habrá que tomar medidas para cómo se va lidiando la situación del déficit y la deuda pública. En otra materia, pues el país tiene una larga tradición positiva de manejo responsable de distintas áreas de la actividad económica. Por ejemplo, el sector financiero está en una situación relativamente positiva. Y la Superintendencia Financiera de Colombia y todas las normas de regulación financiera son muy buenas. Entonces, en ese campo, digamos, tendremos que continuar lo que se ha hecho. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal es también una institución nueva que está jugando un papel muy positivo para el país. Y bueno, nosotros tendremos que seguir en avance, digamos, en materia de conseguir los recursos de crédito, que algunos faltan incluso para este año. Y por otra parte, pues a través de nuestra cumplimiento de las metas fiscales, lograr que el país vuelva a tener grado de inversión en los mercados internacionales, dado que perdimos el grado de inversión del año pasado. Oiga, señor ministro, no puedo dejar irlo sin preguntarle, ¿no le dará muy duro a usted dejar la academia de tantos años y meterse ahora en tremendo chicharrón? Bueno, en efecto lo hago, realmente lo hago por razones de amor a este país, a mi país. Y por lo tanto, obviamente significa unos sacrificios personales importantes, pero bueno, a la academia volveré. Allá volveré porque ese ha sido el centro de mi vida, digamos, la mezcla de academia con actividades públicas, pues ha sido la característica de mi vida profesional. Pues le da a usted mucha tranquilidad a muchos colombianos, señor José Antonio Ocampo, quien será nuestro próximo ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Muchas gracias por esta primera entrevista que le da a una emisora nacional. Gracias, doctor Ocampo. Bueno, encantado de haber estado con ustedes. Muchas gracias.